Vorterix. Una mañana de otoño, Martín despertó de un sueño profundo y al levantarse de la cama sintió que había tenido una epifanía. En aquel sueño había recibido un mensaje dentro de una botella, donde se leía que se aproximaba un gran tsunami a la costa atlántica y que la única manera de sobrevivir y volver a crear una comunidad era construir una balsa y compartirla con 4 personas que reúnan las características para conformar una nueva cultura. Martín desesperadamente comenzó a pensar en quiénes podrían acompañarlo, y lo primero que hizo es llamar a la más amorosa, divertida y charlatana Asha Len. Asha, conociendo las cualidades de Martín, responsable, empático y buen anfitrión, creyó al instante su historia y le surgió buscar a alguien que sea soñador, auténtico y cálido. Ambos pensaron en Sammy, que ni dudó de esta versión, y como justo estaba tomando algo con Ailu, una chica metódica, observadora y dulce, le sumaron al proyecto. Solamente quedaba un lugar y todos al unísono dijeron: Fer, es mi compañero, está siempre predispuesto y lo que no nos puede faltar es un artista. Luego de algunos meses, todos seguían en ese mando, a la espera del tsunami, ya con la balsa hecha y las provisiones cargadas, preparados para embarcar y crear un nuevo movimiento cultural. Cultural Mambo, martes 18 horas, Vorterix, Mar del Plata. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. Well, here it's fine if you got the time and the time to get yourself in. And here is time almost every night. But now I might be mistaken. ...18:09 en la ciudad de Mar del Plata, en la República Argentina. Estamos haciendo Cultural Mambo, programa número 59. Nos puedes escuchar por la 104.5 y también nos puedes ver por www.vorterixmardelplata.com. Acá, bueno, ya estamos llenos de amigos, amigas, amigues, disfrutando un programa bastante especial porque hoy también, vamos a compartir un poco con el público, con la gente que nos escucha. Es el último programa, por lo menos por un tiempo, donde nos va a acompañar nuestra querida operadora Evita Freige, que realmente desde un principio ha estado bancando este programa, ha estado aportando todo lo que ha podido. Hemos tenido un pilar en la operación y en la musicalización de este programa, así que le agradecemos un año, un poquito más
de un año acompañando por decisiones, bueno, que tienen que ver con la vida de cada uno. La crisis del año, ahí nos tira, ¿viste? Vamos a decir que no. Pero no era a los 7 la crisis. A los 7, pero bueno, si todo es, demás. es todo, sí, más inmediato. Es inmediato, tiene que ver con algunas cuestiones, digamos, de la inmediatez, la propia ansiedad, la autoexigencia, porque quiero ir enganchando con el tema que vamos a hablar, que no sé si tiene que ver con Evita en este caso, pero bueno, la realidad es que queremos agradecerle, después un poquito, vamos a charlar un poco más durante el programa, pero queríamos empezar el programa agradeciendo a nuestra querida compañera, operadora, locutora y gran profesional de los medios, Ivana Freija. ¿Cómo le va, Yalemara? Bien, muy bien, acá andamos. A ustedes ya los vengo viendo desde hoy temprano. Demasiado. Hoy es un día extenso de Cultural Mambo, donde nos vamos a claramente, como podríamos decir, es una jornada intensa, sí, llena de energía, bien power, y hoy sigue, digamos, porque sí, también después vamos a festejar. Muy bien. No muy sabemos bien. qué vamos a festejar. No se sabe bien qué. Pero cada 15 días hacemos una celebración. Alguna juntadita, entonces tenemos como un encuentro extenso, digamos. ¿Qué hace falta? Es nuestra terapia de los miércoles. Terapia de los miércoles. Así es. Y estamos con Terapia de los miércoles porque, bueno, en esta nueva columna, este nuevo apartado que estamos teniendo en Cultural Mambo, empezamos a mostrar o a charlar sobre distintas temáticas, y hoy nos toca una temática muy interesante. Quiero que Ailu, ahí se está por ahí se ve una de las cámaras, nuestra querida compañera Ailu, que cuente básicamente cuál es la temática del día de hoy. Hoy vamos a hablar de la autoexigencia y la culpa que a veces nos genera no lograr esas metas que nos exigimos a nosotros mismos. Opa, que ¿Se me escucha bien? Ahí, Sí, ahora se sí, escucha ahí bien. pegadito, ahí está. Salió en el grupo, una de las compañeras estaba ahí como maquinando con eso y dijimos, bueno, vamos a hablar de eso. Es una temática, ¿no? Que Súper temática. nos abarca a todos como sociedad, y es algo que creo que también hablábamos un poco fuera de aire hoy en la reunión de producción, que también un poco creo que se arrastra, ¿no? Me parece que también tiene que ver esto de la autoexigencia con cuestiones quizás patrones, o ya me van a corregir con la terminología, obvio. si me equivoco, con esta cuestión que puede llegar a ser desde la infancia, desde lo familiar, ¿no? Desde la exigencia desde algunos puntos allí, como también la exigencia y la presión que genera la misma sociedad hoy, ¿no? Todo con esto hablabas un poco de la inmediatez y demás. No sé si acá la compañera quiere aportar algo al asunto. Estoy completamente de acuerdo con lo que decís. Ah, muy bien, listo. Porque la Entonces, autoexigencia viene arraigada desde que somos chiquitos, por nuestros padres, nuestra crianza, nuestro ambiente, y bueno, nosotros mismos también la vamos alimentando. Alimentando, sí, así es. Bien. ¿Y qué tema cuando nos autoexigimos tanto que no podemos lograr esos objetivos, ¿no? Bien. Que nos frustramos, que nos autoboicoteamos constantemente, y en esta rueda de la que hablabas hoy, en este círculo, ¿no? Que se hace un poco cíclico, de arranco con un proyecto, lo hago, no lo hago, no está bien, no está como me gusta, no sé si va a gustar, no estoy de acuerdo, esto les va a gustar al resto, pensando siempre quizás un poco en la mirada de afuera y no tanto confiando en nuestra mirada interior, ¿no? Me parece. Y también a mí me parece que pasa que también terminás como no dándole valor a lo que haces, a lo que sí haces. Creyendo, decíselo, Claro. en tu propósito, Claro. ¿no? En algún punto. Sí, en parece. tus acciones cotidianas. Porque como nunca alcanza, siempre Claro. tiene que haber más, es como que no Y tendrá que ver algo de no haber tenido, quizás, pienso, lo tiro a la mesa, ahora lo debatimos, haberse sentido, quizás no haberse frustrado, mejor dicho, de chico, no haber padecido, no haber tenido situaciones de frustración, de fracaso, no sé si está bien el término, digo, como para poder después no avanzar en alguna cuestión, en alguna situación, en algún proyecto de vida, algo. Y bueno, hablamos el juego ahí ya con nuestro invitado, columnista y participante. La semana pasada lo tuvimos ya en esta primera intención de poder tratar este tipo de temas. Bienvenido, Idelera, acá al estudio. Muchas gracias. ¿Cómo se siente? Muy bien, la verdad ¿Bien? que, bueno, conociendo el estudio, la verdad es hermoso. ¿Te gusta? Está bueno. Sí, muy bueno. Otras sensaciones. Distinto Bienvenido. al Zoom. Belleza. Bienvenido aquí a Vortex Mar del Plata. Pero bueno, la pregunta acá de la compañera me parece importante como para poder empezar a tener una primera aproximación. Yo les voy a repreguntar porque más A que ver, nada dale. cuando me dijeron, venía a hablar sobre la culpa y sobre la exigencia, es como
el cuento del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero, no? Claro. ¿Qué es primero, la culpa o la sobreexigencia, no? Y en esto que vos decías de revisar los diálogos interiores que tenemos, ¿no? Que tanto exterioridad no nos tape cuál es nuestro verdadero ruido interno, ¿no? Ujú. En esa versión, digo, yo voy a introducir estos fenómenos psíquicos, ¿no? Como hablábamos la otra vez de la soledad, siempre en los términos de decir, bueno, son fenómenos psíquicos, en determinado punto pueden ser positivos y en determinado punto pueden ser negativos, ¿no? Digo, la culpa, por ejemplo, para ir iniciando, Dale. en parte me responsabiliza, ¿no? Porque si yo falté a algún lugar, no sé, y Sí. me dio culpa, ¿no? Me responsabiliza, ¿no? Me trae un poco al presente, ¿no? Y es lo que me hace en parte un poco ir todos los días a trabajar, ¿no? Digo, entonces digo, en cierto punto es bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando eso se vuelve insoportable? ¿No? Y Claro, ahí, cuando uno carga con la culpa como estigma. claro, y la culpa para todo. Y no sé, y moví este papel y me siento culpable de verlo. Cualquier movido. movimiento. Entonces ahí empiezan a tomar otra dimensión estos fenómenos y es, digo, cuando, bueno, hay que preocuparnos, ¿no? Pero realmente me gustaría tirarles una definición de culpa Dale. A ver, sí. como para ser precisos y empecemos como a desarrollarla, ¿no? Dale. Según Buber, dice, la culpa existencial ocurre cuando alguien lesiona un determinado orden del mundo, cuyo fundamento conoce y reconoce como fundamento de su propia existencia y de la existencia humana en general. O sea, la culpa nos muestra una forma de ser que quisiéramos tener, pero no tenemos. ¿Por qué? Porque siempre la cagamos, ¿viste? Al fin y al cabo uno no es Claro, perfecto. sí. Bien, ahí el término. Y la termina cagando, Claro, ¿no? Pero en fin, eso hace la culpa, que está bueno saber lo que hace la culpa, que no está mal sentir su culpa en determinados momentos, porque nos trae al presente, nos responsabiliza de determinadas acciones y sí tiene una íntima conexión, ¿no? Con la exigencia, ¿no? Que era como vos decías, ¿no? La exigencia y la culpa son procesos psíquicos que se van creando a lo largo de nuestra infancia y tiene que ver con nuestra historia de vida, con nuestras frustraciones, con los ideales, ¿no? Que han impuesto y luego nos hemos impuesto también, ¿no? Y ahí tenemos que la exigencia la podemos analizar en un plano individual, ¿sí? Y en un plano más social, ¿no? En el plano social vivimos en un mundo en donde los ideales te los revolean por la cabeza, te los revolea la tele, Constantemente. te los revolea el celular, el Instagram, el Twitter. No vemos otra cosa que ideales a través de los medios audiovisuales. Claro. Entonces eso es un problema, ¿no? Porque tengo que ser buen padre, buena madre, buen hijo, tengo que ser deportista, tengo que... Constantemente cumplir con expectativas ajenas, ¿no? Desde lo social y luego también desde lo familiar, desde nuestro propio entorno. Y ahí se complica, ¿viste? Porque las presiones se vuelven cada vez un poquito Sí. más grandes, ¿no? Entonces, dentro del plano individual podemos pensar que hay una instancia psíquica, ¿no? Que se llama super yo, que es la que un poco mete cizaña todo el tiempo y te dice, bueno, vos deberías ser así. Y es la misma también que genera ese sentimiento de culpa cuando no somos como somos o como queremos ser. Como queremos ser. Claro. Qué reflexivo. No, estaba pensando cómo Quedamos queremos ser reflexionando. y sí, me quedé pensando. Qué increíble no poder confiar en lo que somos y justamente no cumplirlo con lo que se te exige. Bueno, pero ahí hay como una diferenciación, ¿no? Tenemos esta culpa, digamos, como una culpa positiva en algún punto, una culpa negativa, que ¿cuándo se daría esa culpa negativa? Y esa culpa, justamente en esta función de cómo nos formaron de chiquitos, quizá alguno tiene algún culto religioso, entonces tiene una estructura más rígida de moral y ética, ¿no? Porque, bueno, si vamos a atribuirle algo positivo a la religión, es que forma personas ubicadas dentro de una moral y una ética bastante rígida, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo me muevo y no soy flexible vinculado a esa determinada Sí, capacidad de dogma. acción Sí, que claro. tengo, bueno, yo me siento culpable, ¿sí? Porque no cumplí con lo que yo quiero ser o con lo que o los parámetros de mi ser, ¿no? O de mi forma. Entonces, la culpa me trae al mundo y me va formando
ubicándome en la forma que yo quiero tener, ¿sí? Para no deformarme, ¿sí? En parte. Y para no decepcionar también, para no defraudar. Para no defraudar a uno y a los otros, que eso es lo peor, ¿no? Digo, porque no es solo uno quien construye esa culpa, sino los otros que nos fueron moldeando, ¿sí? Y fuimos armando ese modo de ser que bueno, que va jugando en la vida, digo, a ser y no ser, ¿no? Que también es esa versión de cuándo soy, cuándo no soy, digo, y qué nos dice la culpa respecto a eso. Y cuando te culpan, por ejemplo, pues estamos hablando, bueno, nosotros mismos nos percibimos más culposos, menos culposos, pero cuando empieza a haber esa cuestión de el sentirte culpable porque te ponen la culpa por delante, ¿cómo juega ahí? Y habría que ver la situación específica, ¿no? Digo, hay mecanismos de defensa que ubican a la culpa en el otro para justamente uno responsabilizarse uno. Entonces, cuando te echan la culpa, hay que ver quién te echa la culpa primero. Bien. Y si realmente sos responsable de esa acción, ¿no? Digo, si yo titubeo ahora hablando, digo, no te voy a echar la culpa a vos. Claro, che, Martín, porque justo... Deja de hacer señas que estoy claro, titubeando, ¿no? Sí. En realidad tengo que hacerme responsable de que quizá puedo llegar a titubear porque estoy hablando en público. Y ahí entra el juego un poco la vulnerabilidad. ¿También? Bueno, esa es una parte linda, ¿no? Porque la culpa nos hace sentir esa debilidad o débiles, o poder mostrarnos débiles, porque nadie quiere sentir culpa, nadie le gusta sentir culpa. No está bueno, qué sé yo, es como un sentimiento medio... No, bueno, podemos decir, no está bueno, y también podría decirse que es hasta peligrosísimo vivir de una manera así. No, vivir, ni hablar. Todo el tiempo. No, digo, conllevar constantemente sintiéndote que sos una persona culposa. O culpable. O culpable. ¿Se dice culposa? ¿Se dice? Sí, son dos cosas. No, porque yo digo, capaz que me tiré, ¿viste? No, culposo es alguien que atraviesa la culpa desigual, y culpable es que los hombres. Sí, bueno, podríamos decir que culposo es una persona que atraviesa la culpa de una manera negativa, en donde se le hace bastante insoportable. Vivir, el pesado, digo. Claro, culpable ya digo, como que jamás nos vamos con una más versión objetiva, más capaz. Jurídica, ¿no? En los términos de, bueno, él es culpable por determinado acto. Pero bueno, ahí también la justicia encuentra, ¿no? Esa versión de la culpa, ¿no? Para ser responsable, ¿no? Y bueno, también ahí se habla de patologías graves, ¿no? En el sentido de que esa persona no se siente culpable. Bueno, pero fíjate que el derecho cómo lo trata, que por ejemplo, en términos de responsabilidad, la culpa tiene que ver con una acción que no quisiste hacer. Y el dolo es una acción que uno pensó. Eso, por ejemplo, no sé, un homicidio doloso. Quiere ver, bueno, yo quise matar a alguien. Hay una intención. Claro, con una intención. Y el culposo tiene que ver con un error, un accidente, algo que no estaba premeditado. Bueno, lo jurídico lo maneja la culpa como algo que no había una intención de hacer. Sin embargo, en términos psicológicos, está esa intención. Sí, es responsabilidad, ¿no? Sí, claro. Plena. ¿No? ¿Estoy bien ahí? Sí. Bueno. Después quería preguntarte una cosa. El tema de la autoexigencia y la sobreexigencia. Por ejemplo, uno... también hay como una cosa buena y mala de, bueno, soy autoexigente, entonces trato de ser prolijo con cuestiones que yo quiero lograr, por ejemplo, y ahí estoy al borde de la sobreexigencia que me va a hacer mal porque me exijo por demás. ¿Cómo funciona ahí? Yo creo que ya de por sí... la sociedad, no con una lógica de meritocracia, ¿no? De entendiendo de que todo depende de nuestra voluntad, nos lleva a sobreexigirnos por demás. Yo creo que vivimos en una sociedad sobreadaptada y sobreexigida, ¿viste? Para mí que le tenemos que dar un poco más de pausa, ¿no? A esas sobreexigencias, ¿no? Más pensando hoy en día, por ejemplo, una persona tiene 1 o 2 trabajos, ¿no? Estamos subocupados, 3. ¿no? Entonces, en esa lógica de subocuparme para tener determinado objetivo, cuando quizás, no sé, nos corren cuestiones económicas o cuestiones de esa índole, uno tiene que empezar a parar la pelota y empezar a ver cuáles son las prioridades, ¿no? Y decir, bueno, me sobreexijo en qué términos, o cuál es el objetivo de sobreexigirme, o realmente esta sobreexigencia tiene los resultados que yo estoy queriendo, ¿no? Vuelvo ahí a lo primero del diálogo interior. Nunca perder ese diálogo interior con uno,
porque es lo que nos hace reconocernos y poder volantear sobre la marcha, ¿no? Que es lo más difícil, ¿no? A veces ya la chocamos, ¿viste? La chocamos rapidísimo, ¿viste? La podemos chocar tan rápido, entonces ir con ese diálogo interno, que para eso es hermoso ir a terapia. Vuelvo, insisto, digo, parezco un enamorado de la terapia, pero es algo No, que... estamos Enamorado todos de la enamorados de la terapia. terapia acá. Enamorado de la terapia. Pero aposta Pero sí es importante. es algo que me ha ayudado Sí. a mí, te diría, no haberla chocado a 340 kilómetros por hora muchas veces, ¿no? Y ese diálogo interno y ese otro, ¿no? Que te devuelve ese pensamiento que vos tenés, que también es importante, ¿no? Y te lo devuelve y te ayuda a pensar, es clave recobrar siempre ese diálogo interno para ir acomodando mi vida y ir yendo por el camino donde yo quiero ir. Y ahí un tip ideal como para poder, más allá de poder ir a la terapia, que hay una cuestión un poco más profesional y uno va con alguien que te puede guiar. La gente que nos está escuchando dice, bueno, che, está bueno lo que está diciendo, me gustaría tener ese diálogo. ¿Cómo freno? ¿Cómo me pregunto a mí mismo? Bueno, hay diferentes técnicas, ¿no? Más allá de ir a terapia, digo, uno puede pensar, por ejemplo, si lo que se exige a uno se lo exigiría a otro, por ejemplo. Bien. Eso puede ser como una herramienta, el proyectar de que si las exigencias que yo me hago se las haría a ella, a él, a otro y quizá amigo, alguien que quiera, ¿no? Entonces digo, Sí. yo le atribuiría todas esas exigencias a esa persona, digo, bueno, sí, no, bueno, ahí eso me va a ayudar a determinar, a pensar un poco. Ujú. Otra de las cuestiones también es escribir mucho. Escribir nos ayuda Sí, tal cual. un montón a armar nuestra forma de pensar, a moldear nuestro pensamiento, a acomodarlo, a detenernos. A algo loco, ¿no? Que uno cuando está escribiendo en la compu puede borrar lo que escribió y escribirlo de vuelta, Sí. ¿no? A veces en la cabeza es más difícil borrar aquello O tachar que en el pensamos. papel. En el Yo que papel. soy más papelera. También, sí, el papel es una herramienta enorme, la agenda, ¿no? Sí. La agenda y esto, digo, tiro un tip de que nada que ver, me voy a cualquier tema, Dale, pero va, Acá vaya todos nos donde vamos, así todo, que- todo lo que se les Tiene todo permitido. todo lo que se les ocurra, anótenlo en un papel, no pierdan las ideas de su cabeza, porque hay ideas Qué bueno que son, eso que decís. Ujú. ¿O no? Está bueno. Fantástico. hay ideas que son hermosas y pasan una vez sola por la cabeza, o sea, me ha pasado un montón de Sí, veces, sí, yo sí, anoto sí. todo. Yo también. No, pero A no perderlas. no ahí volviendo a la sobreexigencia de anotar todo y ser un frenético, un maniático de tener todo anotado, sino de... No, perdón, lo miré a... Bien, mira. Y anoto todo. Sí. Pero por esto de pérdida de algunas ideas que dice, ay, ¿por qué no Pérdida de anoté? memoria. ¿Qué era eso? ¿Qué era? Así ven a anotar. No, porque Anotar. también pienso, yo lo miro a Martín porque es una persona muy creativa y también muy de gestionar. Entonces yo creo que anota Sí, todo se me van para ocurriendo claramente cosas. no olvidarse y... Y está bueno. Y tener, bueno, pero sirve como tip, también para reacomodarse un poco. Sí, porque digo, somos personas singulares y tenemos, digo, por más que veamos en las redes y pensemos que está todo creado, bueno, no es así. Hay un montón de pensamientos nuevos para compartir que los pensó uno nada más. Bien ahí. Sí, estamos, bueno, ya casi y media, estamos bordeando la primera media hora de Cultural Mambo, pero bueno, nos quedan un par de minutitos como para ir cerrando la columna y este lugar de encuentro que estamos teniendo y que me Lo parece podemos llamar súper así o no, denominar interesante. así. Me gusta este ¿Te espacio de gusta? encuentro. Este espacio de encuentro. Donde le damos el espacio a la psicología, a repensar, a reflexionar. Y creo que mucha audiencia de la que puede estar escuchando se va a preguntar si realmente, volviendo al diálogo interno, se repreguntan, si uno habla con uno mismo como para pensar un poco hasta dónde nos estamos sobreexigiendo. Y bueno, relacionándolo un poco también con esto de la culpa y demás. Sí, si me dan un lugar para Sí. cerrar, Dale. primero un pequeño agradecimiento a una amiga, Julieta Fantini, con quien un poco charlé esta cuestión de cuestionar, que éramos muy exigentes a nivel facultativo. Y después una última frase que saqué de Juan Solá, que dice así: lo estás haciendo bien, no te juzgues demasiado, es un proceso, la vida es circular, pero no es lineal, te vas a caer, te vas a levantar, te vas a caer de nuevo y te vas a levantar de nuevo. Por eso la vida es un proceso circular, no te compares con nadie, vas a tu ritmo, que es tu único ritmo posible y lo que se te interpone en el camino es parte del camino. Por eso seguí aprendiendo y seguí andando. Espectacular, el Bien. recomenzar, ¿no? Me gustó, me encantó eso. Bien, Como volver a... bien.
Sí, acostúmbrate a caer, a levantarte. Caer, volver a empezar. Siempre, Exacto, siempre se puede tropezar. volver a empezar, ¿o no? Y Está para bien eso que es siempre... una frase trillada, pero creo que viene, digamos. No, bueno, pero para eso hay que estar en movimiento y querer hacer cosas y estar siempre ahí, como hablábamos en el capítulo anterior, el programa anterior, saliendo de esa soledad y pudiendo tener contacto con otros seres y demás. Sí, digo, no sobreestimemos a veces los sobrecitos de azúcar, como se le dice, esas frases de trillada, porque digo, a veces digo una frase linda nos alegra el día o nos cambia un poco. Nos Tal invita cual. a reflexionar y nos invita a seguir también. ¿Algo más que quieran compartir como para ir cerrando la columna? No, ya estoy viendo a ver cómo vamos a pensar el próximo tema. La ansiedad Sí, se va sí. a llamar. La ansiedad. Ansiedad. Y Deler, un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y nosotros vamos a cumplir con los auspiciantes 1831 aquí en Mar del Plata. Estamos en Vorterix, estamos en Cultural Mambo. Vamos a la tanda, escuchamos un poquito de música y volvemos ya con nuestros próximos invitados e invitadas.